Cumplimiento de los pactos o convenios. Un pacto significa un tratado, un acuerdo entre dos partes, Génesis 6:18, 14:13. En las relaciones exactas de las dos partes puede variar según el contexto. Una promesa, un juramento vinculante de promesa. Segunda de Reyes capítulo 11 versículo 4. Un pacto también se considera un matrimonio, una unidad, hacer un acuerdo formalmente, cortar un pacto. Véase también el Berit, Baal Berit, que también significa se refiere a pacto, utilizando a los dioses cananeos entre las naciones. Se puede hablar de pacto como alianza, tratado de amistad entre individuos, una promesa o un acuerdo, con obligación entre un monarca y sus súbditos, una constitución, acuerdo entre Dios y el hombre, un pacto acompañado de signos, significados, sacrificios, por un juramento solemne que sella la relación de las promesas de bendición por guardar el pacto o maldiciones por romperlo. No solamente se utiliza el pacto de Dios para el pueblo, de Dios para los hombres o de los hombres para los hombres, sino que a todo el nivel de estructura, todas las naciones utilizan de alguna forma convenios para poder llevar todo en acuerdo y en paz. La etimología de las palabras utilizadas para pacto es incierta. Puede estar relacionado con una palabra acadia, gurú, que significa establecer una situación legal mediante el testimonio con un juramento. Algunos lo vinculan con la palabra acadia virtud, un grillete, que es un derivado de la palabra que significa entre. Fuller afirma que la palabra estaba relacionada con la raíz que tiene que ver con comida y comer e involucrados en la comida del pacto de los pactos. La raíz no se usa en ninguna parte como verbo en el Antiguo Testamento, ni se usa en ningún otro derivado de esta raíz, pero la acción que implica hacer el pacto emplea el modismo cortar un pacto, Génesis capítulo 15 versículo 18, que es hacer un sacrificio sangriento como parte del ritual del pacto. Y es por esto que vemos que los pactos, o el pacto del Antiguo Testamento, especialmente el pacto con Israel, fue sellado con sangre. Se cortó un animal y Moisés roció la sangre del animal sobre el pueblo o en dirección del pueblo. En el caso del nuevo pacto, Jesús dice: esta es mi sangre en la cual se hace o se confirma el nuevo pacto. El pacto, como un tratado o acuerdo entre las naciones o individuos, debe entenderse sobre la base de si las partes son iguales o hay una parte superior a la otra. En Génesis capítulo 14 versículo 13, Abraham y los amorreos eran partes iguales en un tratado, pero esto no es cierto para Israel bajo Josué y los gabaonitas, Josué 9. Aquí se muestra que el aspecto del juramento del pacto es el más importante. A pesar de que los vasallos gabaonitas estaban sujetos a una maldición por haber mentido, Jueces capítulo 9, 22 al 23, Josué e Israel todavía estaban obligados a proporcionarle protección porque eran parte del reino de ellos. Estaban bajo la jurisdicción israelita. Mucho más tarde, cuando Saúl falló en esta obligación jurada del pacto, su familia sufrió castigo, segunda de Samuel capítulo 21. Era una práctica común establecer una estela. Una estela es una piedra como señal de que se había establecido un tratado entre dos hogares o naciones. En este caso, cuando vemos Éxodo, que Dios
hace que Moisés coloque 12 piedras en el medio del camino del cruce del río Jordán a la otra tierra, o en camino a la tierra prometida. Aquí vemos una señal de pacto. En ambos lados se apela a la deidad como testigo que muestra que el pacto es inalterable. Además, como en el caso de Sinaí, Jacob y Labán ofrecieron un sacrificio en la montaña y compartieron una comida en común, haciendo un pacto. Génesis capítulo 31, versículos 54 y 55. Se utilizaron otros signos que sellaron tal tratado, como el matrimonio entre dos casas reales. Primera de Reyes capítulo 9 y 16. Cuando Salomón comenzó a tener por mujeres a las mujeres de alrededor, de los reinos alrededor, lo estaba haciendo para entrar en alianza y garantizar la paz de Israel o de su reino por tener alianza familiar con estos reyes, cosa que Dios desaprobó y era innecesario hacer. La mayor herramienta para hacer pactos llegó a ser el documento escrito en el que se detallaban, se atestiguaban y se firmaban y se sellaban las palabras del pacto según el orden y según los objetivos de estos términos o de estos acuerdos, en forma de promesas y de estipulaciones. Tales documentos del pacto abundan. El que falla un pacto está completamente expuesto a las consecuencias que tal vez se hayan establecido durante el establecimiento de este pacto. Amós capítulo 1 versículo 9. Aparte de los lazos de sangre, el pacto era una forma en que las personas del mundo antiguo formaban relaciones más amplias entre sí. Los relatos de la relación entre David y Jonatán, por ejemplo, son la única mención inequivocada de un pacto entre dos individuos en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel capítulo 18 versículo 3. Se habla de él como un pacto del Señor, porque el Señor fue testigo de la transacción y protegió el orden legal. En la monarquía de Israel, la relación de pacto entre el pueblo y el rey proporcionó una especie de monarquía constitucional limitada que era única en el mundo en esa temprana edad. Segunda de Samuel capítulo 3 versículo 21. La palabra pacto significa acuerdo contractual entre Dios y una persona o entre seres humanos que requiere una acción vinculante en una o ambas partes. Una parte a menudo tenía un estatus más alto en el acuerdo. La Biblia nos muestra que las alianzas o pactos eran de las formas que Dios declaraba las cosas que iba a hacer con su pueblo. En muchos de los casos eran inalterables y eran también unilaterales, donde Dios prometía, declaraba de lo que iba a hacer. Cristo viene. Dios te bendiga. Shalom.